Buenas tardes, excelentísimo señor don Pedro Rollán, presidente del Senado, señora vicepresidenta primera del Parlamento de Andalucía, señor alcalde del Puerto de Santa María, señor alcalde de Cádiz, señor alcalde de Algeciras, autoridades, queridos socios del Real Club de Golf Vistahermosa. Como todos saben, a la vista de la expectación generada, hoy nos acompaña una figura clave en la historia reciente de España, cuya trayectoria política, intelectual y pública ha dejado una huella profunda en nuestro país, que sigue generando reflexión y debate, don José María Aznar López. Licenciado en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid, Aznar inició su carrera como inspector de finanzas del Estado antes de dar el salto a la política. Fue presidente de la Junta de Castilla y León entre los años 1987 y 1989. Líder de la oposición entre 1989 y 1996 y presidente del Partido Popular durante más de una década. Como presidente del Gobierno entre 1996 y 2004 lideró 2 legislaturas marcadas por la liberalización económica, la entrada de España en el euro, la modernización institucional y una política exterior activa y reformista. Desde 2004 preside la Fundación FAES, dedicada a la promoción del pensamiento liberal reformista, la defensa del Estado de Derecho y la difusión de los valores democráticos. Además, ha sido profesor visitante en la Universidad de Georgetown y miembro de diversos consejos internacionales como el de News Corporation. En el plano intelectual, Aznar ha publicado numerosos libros y ensayos, entre ellos, en el año 1994, España, la segunda transición, donde anticipa los ejes de su proyecto político. 8 años de gobierno, en 2004, una memoria de su etapa como presidente. La transformación de España en 2011, que es una reflexión sobre los cambios estructurales del país. El futuro es hoy, en 2021, donde analiza los desafíos globales del presente. José María Aznar es sin duda uno de los protagonistas del cambio político y económico que vivió España en los años 90 y principios del siglo XXI. Bajo su liderazgo se impulsaron reformas estructurales, se fortalecieron las relaciones internacionales y se modernizó la administración pública. Pero más allá de su etapa institucional, Aznar ha mantenido una intensa actividad como analista y conferenciante, participando en foros internacionales y reflexionando sobre los grandes desafíos de nuestro tiempo. Su conferencia de hoy, titulada Coordenadas de nuestro tiempo, nos invita a pensar en el momento histórico que atravesamos, un tiempo marcado por la transformación tecnológica, la polarización política, la crisis de liderazgo internacional y el desafío a los valores democráticos. En sus intervenciones recientes ha señalado que estamos ante un cambio de era, donde fenómenos como la irrupción de la inteligencia artificial, el auge del populismo, la redefinición de las alianzas geopolíticas y la fragilidad institucional exigen una mirada estratégica y firme. Aznar no rehúye el debate, su estilo es directo, su diagnóstico es claro y su propuesta siempre busca recuperar el papel de España como actor relevante en el escenario global. Desde su punto de vista, la defensa de la democracia liberal, el fortalecimiento del Estado de Derecho y la recuperación del sentido de responsabilidad política son claves para afrontar los retos que vienen. Esta tarde tenemos la oportunidad de escuchar a quien, más allá de su legado político, sigue siendo una voz influyente en la interpretación de nuestro presente y en la construcción de un futuro más sólido. Pero antes de dar paso a don José María Aznar, quiero dar las gracias por su gran ayuda a Paloma Cervilla, gran colaboradora nuestra, que será la periodista de Objective encargada de introducir el coloquio. Quiero también agradecer a nuestros patrocinadores, ABC, La Voz de Cádiz, Fundación Cajasol, Grupo Indeso, Volvo, Gilmar Grupo Inmobiliario. Agradecerles su apoyo. Les recuerdo también que después de la conferencia pasaremos a la terraza para poder cambiar opiniones con nuestro invitado y todos los socios que hoy estamos aquí, pero ya con una copa de vino de la bodega Osborne. En el formato de la conferencia de hoy, nuestro invitado hará una exposición inicial a partir de la cual estableceremos un coloquio,
sobre temas nacionales e internacionales, en el que pueden participar. Haremos en principio, habrá un coloquio, haremos algunas preguntas y después ya pueden participar todos los socios que estén presentes. No quiero alargarme más, le invito ya a escuchar con atención a José María Aznar. Muy buenas tardes a todos. Hablo de pie para poder ver un poco a los que están ahí al fondo y a los que están por aquí también, y para que se pueda distinguir un poco, con mucho gusto. Y quiero decir que muchas gracias al Club de Vistahermosa, al Rugby de Golf de Vistahermosa y a su presidente por su invitación. Sé que ha sido una invitación persistente y por lo tanto al final ha tenido éxito, y estoy con mucho gusto aquí en el puerto y con mucho gusto aquí en el club. Y con mucho gusto también en Cádiz, que yo siempre digo que es una de las tierras más bonitas de España, sin ninguna duda, ¿no? Por muchas razones. Pero en todo caso, yo quiero hacer una introducción muy breve, porque creo que es lo que de mí se espera, y yo supongo que de mí se espera que os esperáis, o si es que alguien espera algo, que, que diga cómo veo las cosas y lo que son las cosas de... A mí hay una pregunta que me hacen todos los días, me van parando por donde voy y me dicen: ¿cómo salimos de esto? Bueno, pues voy a intentar salir cómo salimos de esto y para qué salimos de esto, ¿no? Pero entonces no hace falta dedicar mucho tiempo a explicar qué es lo que está pasando aquí. Pero yo lo quiero simplemente recordar en algunas palabras para llegar a una conclusión antes de abrir el coloquio. Como todos nosotros, como todos sabemos, en España se formó un gobierno después de las últimas elecciones, que es un gobierno del Partido Socialista, el Partido Comunista, los secesionistas catalanes y los herederos de los terroristas de ETA, Bildu. Eso es lo que gobierna España. La misión de ese gobierno, según explicó el actual presidente Sánchez en el Congreso de Diputados en la sesión de investidura, era levantar un muro entre españoles para que la otra parte de España, que había ganado las elecciones, aunque no pudo formar gobierno, no pudiese gobernar nunca. Su designio fundamental es permanecer en el gobierno y en el poder todo el tiempo que pueda, pidiendo y concediendo todo lo que sea necesario a sus aliados y socios que le mantienen en el gobierno. Por eso, por esa razón, en España hoy no estamos discutiendo de las cosas que teníamos que discutir con carácter general que pudieran afectar a la gobernabilidad del país o a nuestro futuro o a muchos sectores de la economía o de la política española. Estamos discutiendo fundamentalmente en torno a la soberanía nacional, al mantenimiento o no de la soberanía nacional y a si es posible una alternativa de gobierno que respete el sistema constitucional, que respete las reglas democráticas y que abra un horizonte de futuro para España. Eso es la situación en la que estamos. Y por lo tanto, sobre esa situación es sobre la que nos tenemos que mover. No hace falta hablar mucho sobre los casos que afectan al gobierno, que todos los conocemos. No hace falta ver mucho sobre los casos que afectan a la Fiscalía o a tantas instituciones que existen en España. Lo que hace falta es saber qué podemos hacer, qué debemos hacer nosotros para en un futuro inmediato, en el más inmediato posible, pues reconstruir una España que yo llamo posible y deseable. Entonces, ¿qué es lo que yo creo que no va a pasar? Lo que no va a pasar, yo creo, salvo que desconozcamos algo de tal dimensión, que me corrijan, lo normal es que Sánchez dure hasta el año 27. Eso es lo normal.
Y solamente hay dos posibilidades de que Sánchez no dure hasta el año 27. Una, que Sánchez dimita o sus socios le retiren todo su apoyo, cosa que es en los dos supuestos, en el supuesto A y B, altamente inviable, altamente imposible. Ni Sánchez va a dimitir porque le espera un horizonte muy complejo y además pierde las elecciones, ni sus socios, que están sacando todas las ventajas que se puedan sacar y haciendo todo el negocio que se puedan hacer, tienen ningún interés en que esta situación termine. Por lo tanto, por ese lado no se va a cortar la legislatura. La otra única posibilidad constitucional que existe es presentar una moción de censura que gane. Pero es que una moción de censura es inútil presentarla porque pierde. Y en consecuencia, los dos elementos esenciales que pueden motivar un acortamiento de la legislatura, insisto, excepto algo que desconozcamos, me lleva a decir las elecciones serán el 27. Y por lo tanto tenemos que prepararnos para mirar, pensar, hacer cómo llegamos de aquí al 27 y cómo ganamos y formamos gobierno en el 27. Entonces yo quiero decir que lo que viene en España ahora, de aquí al 27, y las elecciones tal como se van a plantear en España, lo quiero decir con la mayor claridad posible, porque yo soy de los que piensan que los que viven de ilusiones mueren de desengaños y que más vale, para intentar superar la realidad, para intentar mejorar la realidad, verla de frente e intentar, evidentemente, luchar por mejorarlo. Las próximas elecciones en España, en mi opinión, van a ser unas elecciones de carácter prácticamente constituyente. Es decir, si la coalición actual forma gobierno, consiguiese repetir gobierno, la nación española sería troceada en varias naciones, la Constitución dejaría de existir, la transición se terminaría y la convivencia que hemos vivido durante algunas décadas desaparecería. Eso solamente lo puede evitar si hay una fuerza constitucional que obtiene no solamente una mayoría de votos, sino la fuerza suficiente y el número de diputados suficientes para formar gobierno. Entonces podemos apostar por la España posible y deseable, es decir, la España constitucional, la España que afronta los problemas, la España que intenta mejorarse a sí misma, la España que intenta volver a funcionar, la España que intenta volver a ser respetada. Eso van a ser las próximas elecciones. No hemos vivido un proceso electoral como el que vamos a vivir en toda la democracia. Por lo tanto, quiero decir que las próximas elecciones van a ser existenciales para la continuidad histórica de la nación española, para la continuidad de la convivencia constitucional, para la continuidad de la monarquía parlamentaria y para que España no se diluya en una serie de una especie de confederación de republiquillas enfrentadas unas a otras. Eso es las próximas elecciones. Y esos son los 2 años que tenemos por delante. Y ahora la cuestión, ¿lo podemos hacer? Sí lo podemos hacer. Pero la cuestión es cómo lo tenemos que hacer. ¿Cómo llamamos a una mayoría nacional, a derecha e izquierda, para recuperar, para tener efectivamente el gobierno más fuerte posible que afronte las situaciones del país de cara al futuro? Vuelvo a repetir, estamos ante un momento absolutamente existencial. Y yo repito una frase que en un momento determinado, en una crisis española también muy importante en el siglo pasado, en 1917, cuando también hubo problemas muy grandes en Cataluña y problemas muy grandes manejados por la izquierda, en 1917 el rey Alfonso XIII llamó a los líderes políticos de entonces. Y a uno de los que llamó fue a uno con el cual no se había portado precisamente bien,
el rey Alfonso XIII, pero que era muy importante, que era don Antonio Maura. Don Antonio Maura, como saben muchos de vosotros, era el único y ha sido el único dirigente político de España a que el rey no tuteaba. Siempre le llamó de usted y siempre le llamaba don Antonio Maura. Y le dijo, don Antonio, ¿qué es lo que puede hacer? ¿Qué camino puede seguir España? Y don Antonio Maura le dijo, pues mire, majestad, España tiene solución si los españoles dejan de ser espectadores de su propio suicidio. Esta frase de don Antonio Maura puede sonar muy dura, pero yo os digo a todos vosotros, aplicarla literalmente al día de hoy. Aplicarla literalmente a la situación histórica de hoy. Y que sepamos que la continuidad histórica de España es una responsabilidad no de una persona, no de un partido, sino una responsabilidad conjunta de los ciudadanos españoles que quieren seguir conviviendo en una nación porque saben que la nación y su continuidad es la base esencial que permite la convivencia entre todos. Esta es mi introducción. Muchísimas gracias. Gracias, presidente, por esta introducción que nos ha dejado un poco chafada, como decimos por aquí, porque eso de esperar al 2027 a que se vaya Pedro Sánchez, creo que nos ha sumido un poco en la depresión a todos. Pero vamos a andar un poco... Yo no quiero deprimir a nadie, pero sí, a mí alguien me explica ¿Cómo salir constitucionalmente antes del 2027, yo lo escucho con mucha atención. Pero va a ser un poco complicado. Va a ser un poco complicado. Yo creo que vamos a andar un poco en algunas cuestiones concretas de la política española. A mí me gustaría hablar un poco sobre el tema de la justicia, la situación de la justicia en España. En el pasado mes de julio hemos visto cómo el fiscal general del Estado se va a sentar en el banquillo. Hay un ataque del gobierno de Pedro Sánchez y de los ministros contra la justicia española. ¿Usted considera que hay un intento real por parte de Pedro Sánchez de controlar la justicia española? Esta coalición de gobierno no tiene un sentido, y Sánchez tiene un sentido totalmente patrimonialista de las instituciones. Su deseo es controlar completamente las instituciones, porque controlando las instituciones impide la posibilidad de alternancia política. Y eso es el populismo. Es decir, Sánchez no está haciendo nada que no se esté haciendo un populista en otros países, en Venezuela o en otros países, en el que quieran. Entonces, Sánchez quiere el control institucional. Y Sánchez intenta controlar la judicatura, como intenta controlar la fiscalía, como intenta controlar los medios de comunicación, como intenta controlar las empresas, como intenta controlar todo el conjunto institucional en España. Segundo, para ese control no hay límites. O sea, en España llevamos 2 años sin presupuestos generales del Estado. Pero eso que es muy grave y que ya de por sí significaría que el gobierno tendría que haber desaparecido y convocado unas elecciones, no es eso. Es que el presidente del gobierno dice que él va a gobernar sin el Parlamento. Lo cual en una democracia parlamentaria es una máxima expresión de populismo absolutamente inaceptable. Y por lo tanto, eso entra a los jueces. ¿Qué es lo que ocurre? Que claro, Sánchez plantea la batalla contra los jueces, y la batalla contra los jueces es la batalla que se dio en el Consejo de Gobierno del Poder Judicial, es la ley Bolaños famosa, a cual me referiré un momentito, es el control total de la Fiscalía. ¿Qué más da que haya un fiscal general imputado? ¿Cómo un fiscal general en España puede ser el garante de la ley si comete delitos y está procesado por eso? Bueno, pues entonces, la verdad es que la historia del Poder Judicial en España es una historia muy importante. Y el Poder Judicial en España siempre ha sido muy importante. Y retar al Poder Judicial en España tiene sus riesgos. Y lo que ha pasado es que al Poder Judicial en España se le ha retado. Y se le ha dicho, oiga, aquí en esta mesa sobra uno. Y el Poder Judicial ha dicho, pues mire usted, yo no sobro. Porque mi posición es la garantía del respeto a la ley y la garantía del respeto al Estado de Derecho y a la separación de poderes. Bueno, esa batalla va a seguir. Lo que no se consigue por una vía, se consigue por otra vía. ¿Qué acabamos de ver, para poner un ejemplo, en México, por ejemplo? País, por otra parte, admirado y queridísimo.
En México han aprobado una ley, una norma, por la cual todos los jueces son elegidos por los ciudadanos, sin más requisito que el de ser licenciado, suponiendo que no se falsifica el currículum. Pero si eres licenciado, puedes aspirar, con 21 años o terminada la carrera, a ser magistrado del Supremo en México, si te eligen para eso. ¿Cuál es el problema de eso? El problema de eso es ¿quién controla las dos cámaras legislativas en México? El partido del gobierno. ¿Quién controla el gobierno? Obviamente el partido del gobierno. ¿Quién controla una parte del Estado de México? No el gobierno, sino bandas criminales. ¿Quién va a proponer a los jueces? Pues van a proponer o el gobierno o bandas criminales. Aquí Bolaños no ha hecho eso. Bolaños ha dicho, el 25% de los gente que quiera ser jueces puede entrar sin tener, como hacéis ahora, sin hacer ninguna oposición, ni atesorar ningún mérito, nada más que pasar unas simples pruebas. Eso es exactamente lo contrario, eso es exactamente lo que significa la ocupación del Poder Judicial por abajo. Es decir, nosotros espero que deseemos que un juez tenga que no solamente aprobar una carrera, tenga que tener sepa conocer las normas y tenga que hacer una carrera profesional y hacer unas oposiciones que le permita que a la justicia lleguen los más competentes. Bueno, pues esa es una forma también populista de intentar controlar la justicia. Según el último barómetro del CIS, la inmigración es el tercer problema que más preocupa a los españoles. Es un problema, pero no porque lo diga el CIS, porque yo recomiendo que no se pierda mucho tiempo leyendo el CIS, porque realmente no vale absolutamente para nada. Pero en fin, lo de la inmigración es totalmente verdad. ¿Cómo cree que se debe abordar la situación de la inmigración a día de hoy? Yo creo que el tema de la inmigración es uno de los grandes temas de España, que no lo era, pero ahora lo es. Y yo creo que se tiene que abordar como casi todas las cosas, porque por lo menos yo procuro abordarlo de esa manera, con cierta perspectiva histórica, sin demagogia y con sentido de Estado. Y lo diré los términos más claros que pueda. A mí me parece muy equivocado rechazar a alguien que viene a tu país simplemente porque no es igual que tú en términos raciales, culturales o religiosos. Pero me parece igual de equivocado que quien viene a un país, o en este caso a España, no se dé cuenta que aquí hay una sociedad con valores que hay que respetar, es una sociedad en la cual se tiene que integrar y que la integración en la sociedad y el respeto a los valores es parte de nuestra ciudadanía y que la ciudadanía es innegociable. O sea, la ciudadanía no se negocia, el concepto de ciudadano. Y eso quiere decir que si una persona que vive en España, inmigrante que viene a España, legalmente no cumple la ley, o no quiere integrarse, no puede ser parte de nuestra sociedad. Si respeta la ley y se integra, puede ser parte de nuestra sociedad. Y una cosa es defender una sociedad pluralista y otra cosa es defender una sociedad multicultural. Y voy a explicar, si me permitís, cuál es la diferencia. Una sociedad pluralista es la que admite al diferente, a condición de que el diferente sepa, y tú también, que la ley es igual para todos. Y que no hay diferencias por razones raciales, por razones étnicas, por razones de género, por razones de creencias religiosas o por razones de creencias políticas. Una sociedad multicultural es la tiranía de las minorías y la división de las minorías, que acaba fragmentando la ley. Y yo defiendo una sociedad pluralista, y una sociedad pluralista en la que pueda haber inmigrantes legales que se integren, que respeten nuestros valores y que respeten la ley, porque la ley es el presupuesto del respeto a la identidad y también el respeto a los que no son como nosotros. Así de sencillo.
Presidente. Y eso es aplicable en general y aplicable también a lo que ha pasado en Jumilla. Y por eso digo, tan inaceptable me parece que alguien diga todos los que no son como nosotros hay que echarles de España, como que haya gente que diga a España dispuesta, yo no estoy dispuesto a integrarme. No. La integración en nuestra sociedad forma parte de la defensa de nuestros valores y de nuestra condición de ciudadanos. Sí, yo quería preguntarle sobre corrupción, sobre la cantidad de casos de corrupción que sobre todo los periodistas, ¿no? Estamos sacando una cantidad de casos que yo no conocía en toda mi vida profesional. ¿A usted no le sorprende que desde dentro del Partido Socialista no se revele nadie? Y si cree que una vez que se convoquen las elecciones en Castilla y León y Andalucía, en el que gran parte de los políticos socialistas pueden ver peligrar su sueldo y su futuro, se pueda producir una implosión o revolución interna dentro del Partido Socialista. ¿Usted confía en eso, aunque ya ha dicho que cree que hasta el 2027 permanecerá en el poder Sánchez? ¿Es posible? A mí lo que me preocupa es que España es un país sin reglas. Las reglas solamente las establecen en razón de las confrontaciones del gobierno con los jueces y en la función ordinaria de los jueces, pero es un país sin reglas. Y el concepto de responsabilidad política ya no existe. Ni existe en el ejercicio de la política ninguna línea roja que se respete por parte del gobierno actual. Eso me preocupa mucho. Y eso es aplicable a los conceptos que se refieren a la corrupción, que es totalmente inaceptable y que naturalmente produce un deterioro de credibilidad institucional absolutamente grave e indeseable. Ahora me dice, ¿el Partido Socialista va a reaccionar a eso? No, si fuera capaz de reaccionar ya habría reaccionado. Porque la pregunta es, ¿qué más quiere usted que pase? Si usted tiene ya a su mujer, al hermano, al fiscal general del Estado, al secretario de organización, al ministro de Transportes, al del otro lado, ¿qué más quiere que pase? Es que la cuestión es que da igual lo que pase. A los efectos políticos, da igual lo que pase. Y ese es el problema que tenemos en el país, ¿no? Nosotros nos hemos metido en un problema político y los problemas políticos se salen con menos facilidad que de otros problemas, como los económicos. Pero dicho eso, yo creo que la parte del Partido Socialista, digamos, moderada, ya se ha ido. Ya no está. Está. No sé dónde está. No sé si está en la nube no sé dónde está, pero no está. Hay una masa de votantes que ya no votan al Partido Socialista. Hay una masa de votantes que no les gusta la deriva del Partido Socialista, que es una deriva totalmente autoritaria y autocrática. Y tendrán que tomar su decisión en las elecciones. Unos se abstendrán, otros podrán votar en blanco, otros podrán votar a quien luego yo diré que hay que votar, y ya está. Y eso es lo que hay. Y eso supone una cantidad de gente, no sé cuánto exactamente cuantificarla. Pero lo que quiero decir es que cuando yo hablo de apelar a una mayoría nacional a derecha e izquierda, estoy hablando también para esa gente. Y esa gente tiene que formar parte de la mayoría nacional. Y por tanto, esa mayoría nacional no se forma desde una trinchera. La gran revolución hoy que hace falta en España y que hace falta en la política moderna, yo la llamo la revolución de la centralidad. No se hace la revolución de la centralidad y de la convivencia y del futuro desde una trinchera. No se hace. Eso acaba mal seguro. Y por lo tanto, la apelación a la derecha y a la izquierda para hacer una gran mayoría nacional por quien puede hacerla, pues a mí me parece absolutamente vital para nuestro futuro. Bueno, ya que hablamos del Partido Socialista, ¿usted tiene confianza en que el señor Paje pueda convencer a diputados socialistas para una moción de censura? Yo no tengo la más mínima duda que eso no va a ocurrir.
Quería plantearle otra cuestión relacionada un poco con el... Voy contestando rápido porque sé que aprieta el calor, ¿eh? No, y porque pronto vamos a dar la palabra también a los asistentes a la conferencia, pero sí quería preguntarle un poco sobre el falso feminismo del Partido Socialista, ¿no? Hemos escuchado unos audios bastante desagradables. ¿Usted cree que esta es una nueva mentira y de las grandes mentiras del Partido Socialista de Pedro Sánchez? Ese feminismo que hemos visto que era un poco falso. Yo creo que hay dos conceptos incompatibles con el sanchismo. Uno es la nación y otro es la mujer. Y eso hay una incompatibilidad completa. Cuando uno ve las cosas que se están defendiendo desde ese punto de vista, pues claro, por ejemplo, antes hablábamos de las cuestiones relativas equivocadamente a la libertad religiosa o la imposición de determinadas normas. O sea, usted puede criticar o decir los espacios públicos tienen que estar libres de manifestaciones religiosas. O puede decir, oigan, solamente de manifestaciones religiosas de un signo, pero valen los del otro signo. Muchas veces la izquierda dice, no, mire usted, todo lo que tiene un carácter cristiano yo lo quiero fuera. Pero entiendo perfectamente lo que defienden las sociedades islámicas. Oiga, las sociedades islámicas defienden que la mujer no tiene ninguna personalidad en esas sociedades, que la mujer puede ser mutilada, que la mujer tiene que vivir asfixiada por las normas actuales, que la mujer puede ser explotada, que puede existir la poligamia. Es decir, todas esas cosas forman parte de la sociedad, de lo que se llaman las sociedades multiculturales, de las cuales hay que salir para construir las sociedades plurales y pluralistas. Pero contestando a esa pregunta me remito otra vez al inicio. Nación y mujer son dos conceptos que Sánchez no comprende. Presidente, singularidad fiscal en Cataluña. La próxima cesión al independentismo será el cupo catalán. ¿Qué consecuencias puede tener eso para el resto de España? Vamos a ver, cuando estamos hablando del concierto económico del cupo catalán, lo que estamos hablando en realidad es de cómo se trocea la soberanía nacional de España. Y entonces yo lo que quiero decir muy claro, la soberanía nacional es única, una. No hay dos soberanías nacionales. Porque si tú reconoces más de una soberanía nacional, ya estás rompiendo la Constitución, estás rompiendo la continuidad histórica y la existencia de España. Pero lo que estás diciendo es que estás reconociendo otra nación. Y es por donde va el concierto económico y el cupo en Cataluña. O sea, es mucho más que una cuestión económica y mucha cuestión financiera. Es una cuestión estructural para la continuidad de nuestro país y para la continuidad de nuestra convivencia constitucional. Dicho eso, lo que va a venir es un concierto económico, lo que va a venir que significa que la solidaridad interterritorial entre las comunidades de España se termina, lo que va a venir es un concierto económico que supone la quiebra fiscal del Estado, y lo que va a venir es luego una consulta en Cataluña para que los catalanes ratifiquen eso. Y eso es el reconocimiento de la nación catalana. Y con eso se va a ir a las elecciones. Y es por eso que yo he explicado al comienzo de esta intervención lo que nos jugamos exactamente en las elecciones. Es más, estamos hablando mucho más de dinero, quién va a pagar más, quién va a pagar menos. Estamos jugando mucho más que eso, estamos jugando el concepto de la soberanía nacional, ¿no? Y eso es mucho más importante. Evidentemente, no hace falta ser muy, muy listo para saber que si en España una comunidad autónoma como Cataluña deja de contribuir a la caja común, lo que deja de pagar Cataluña lo van a pagar otros. Salvo que volemos la caja común, que es en gran medida también lo que se pretende. Y entonces, vamos a decirlo todo ya. En España hay 3 comunidades
que aportan a la caja común. Todas las demás reciben de la caja común. Esas tres comunidades son Madrid, Cataluña y Baleares, de la cual Madrid aporta el 70% de toda la caja común de España. Por lo tanto, llamar a la Comunidad de Madrid insolidaria es una auténtica estupidez y además de una gran injusticia. Pero lo que tenemos que ver es que al final una nación, un Estado viable, una solidaridad que funcione, no puede vivir sobre la base de que una comunidad o una comunidad y media aporta. Porque ¿qué ocurre si los de Madrid se les volviesen, se enloquecieran un día y dijeran yo tampoco aporto? ¿Cómo se mantiene esto? Es inmantenible. Bueno, en todo caso, esa es la situación del concierto y esa es la situación del cupo. Los presidentes de las comunidades autónomas dirán lo que tengan que hacer, los alcaldes, que los hay aquí muy buenos y muy importantes, dirán lo que corresponde hacer, pero el fondo de la cuestión es el troceamiento de la soberanía. Ese es el concierto económico. Ese es el cupo y después del cupo y del concierto viene la consulta a los catalanes. Y de ahí es el reconocimiento de la nación catalana. Vamos a pasar ya a las preguntas en la audiencia. Por favor, que sean preguntas cortas y no opiniones, porque para que todo el mundo pueda participar. Buenas tardes, muchas gracias, señor Aznar. Estoy prácticamente de acuerdo en prácticamente todo lo que ha dicho y por ser breve, mi pregunta es muy clara y muy directa. ¿Cree usted que es reversible el proceso de independencia de Cataluña a día de hoy? Absolutamente. Si lo puede desarrollar un poco. Sí, claro. Es decir, la historia catalana es una historia de cierta inquietud, ¿no? Ya en la época de Felipe IV, pues hubo que intervenir en Cataluña y Cataluña fue durante 10 años sujeta al dominio francés y además eso nos sirvió para perder toda la parte norte de Cataluña, es decir, el Rosellón, la Cerdaña, todo eso. En la guerra de sucesión a comienzos del siglo XVIII, pues los catalanes apostaron por el candidato a Habsburgo y no por el candidato a Borbón y perdieron. En el siglo XIX hubo 3 guerras carlistas en España, 3 guerras civiles, las llamadas guerras carlistas, en la cual cuando uno habla del carlismo se lo asocia al País Vasco y Navarra, pero el principal territorio de España carlista era Cataluña. Y el nacionalismo catalán tiene su origen en el carlismo. En el año 1917 hubo otra intentona, que ya he contado antes cuando me he referido a la historia de don Antonio Maura. En el año 1934, el Partido Socialista y los secesionistas dieron un golpe contra el gobierno de la República, porque el gobierno de la República era de centro-derecha, que había ganado las elecciones. Y ese golpe fracasó. En el año 2017, el secesionismo catalán ha intentado dar otro golpe. Y el gobierno de España, el de España, lo impidieron. Por lo tanto, uno puede tener la singularidad, es decir, es difícil encontrar una constitución como la española que dé más generoso cobijo a las diferencias que pueda haber en España. Pero es pura mentira que la Constitución sea un problema. La Constitución no es el problema, la Constitución es la solución. Lo que es el problema son los que quieren terminar con la Constitución sin respetar las normas de la Constitución. Y eso es lo que es inaceptable. La diferencia con lo que está pasando ahora es que en todas esas épocas históricas, en líneas generales, los secesionistas, los separatistas, como se quiera llamar, nunca habían tenido la complacencia del gobierno de la nación. Hoy la tienen. Y el gobierno de Sánchez es cómplice del proceso separatista de Cataluña y del proceso separatista del País Vasco. Cómplice y socio. Y eso es lo que hace a la situación, a la situación más peligrosa. Pero mire, la fuerza de la libertad, la fuerza de España, la fuerza de la Constitución es muy grande.
y en España un gobierno que reme y empuje en la dirección correcta, estoy absolutamente seguro que eso no va a ocurrir. Yo dije en un momento determinado, en el año 2017, antes se rompe Cataluña que España, y se ha roto. Ahora los españoles tenemos que demostrar lo que Lincoln dijo en un momento de la historia de los Estados Unidos. Vamos a ser tan débiles, vamos a ser tan pusilánimes, vamos a ser tan poco comprometidos que estamos dispuestos a ver o a ser la última generación que ve España como la conocemos. ¿O vamos a tener el suficiente coraje, la suficiente visión, la suficiente decisión para afrontar esas situaciones? Bueno, yo estoy seguro que un cambio de gobierno en España nos da una respuesta correcta para enfrentarnos a todas esas situaciones. No quiere decir que vaya a ser fácil, pero sí, absolutamente es posible. Presidente, gracias por estar con nosotros aquí en Vista Hermosa, con un día que no es precisamente agradable por el calorcito, que no sé si lo manda Sánchez desde el Atlántico al enterarse de tu conferencia aquí. Pero yo solamente no voy a entrar en corrupciones ni en nada de eso, pero me ha preocupado siempre un tema que te preguntaron en Madrid, que fuiste tremendamente claro, que es lo de realmente, teniendo en cuenta lo que pasó con Sánchez de la famosa urna que la metió, que se pudiera hacer algún tipo de trueque en las elecciones, que hubiera tenido algún problema. Entonces me gustaría, siempre he preguntado sobre esto. Esto es imposible, todo el mundo, o sea, todos tus colegas, tus compañeros, esto es imposible. Pero ¿qué pasa con todo esto? Al final de todo esto, todo este movimiento que está haciendo Sánchez en el tema del IBEX 25, con compañías que están muy directamente ayudan al tema este de las elecciones, del contagio de votos y todas estas cosas, ¿qué puede pasar ahí? Muchas gracias. Son dos cosas a distinguir. El sistema electoral español es un sistema seguro. Por lo tanto, yo no tengo duda del funcionamiento del sistema electoral en España. Pero dentro de eso, los partidos que se presentan a las elecciones tienen que utilizar los instrumentos que tienen de control electoral, y para eso son las mesas electorales, los interventores, los apoderados, todo eso se necesita. Si tú tienes una mesa electoral sin cubrir por un interventor o por un apoderado, pues corres un riesgo. Por lo tanto, el tener presencia en todas las mesas electorales es un tema, es algo muy importante, muy determinante. Y eso lo dejo en el ambiente. Pero cubrir todas las mesas electorales es muy importante. Segundo, lo que yo dije y digo es que alguien que manipuló las elecciones en su partido para ganarlas, se le puede ocurrir a lo mejor intentar manipular otras elecciones. Es lo que digo. Yo no estoy poniendo en cuestión el sistema electoral, lo acabo de decir del comienzo, que es seguro. Lo que pongo en cuestión es las intenciones que tienen algunos, porque es que ya lo han hecho. Oiga, con perdón, es que si usted ocupa 2 casas, ¿por qué no va a ocupar 3? O 4. Y si usted ha manipulado las elecciones, ¿por qué no va a intentar manipular otras? Eso es lo que yo digo. Y a partir de ahí, pues de nosotros depende que el sistema de garantías, que es muy fuerte para el sistema electoral en España, funcione y funcione bien. El correo también. El correo también. El voto extranjero también. Yo lo aplico al sistema, a todo el sistema. Todos el sistema de votos tiene su sistema de legal de control. Por lo tanto, lo que hay es aplicar esos sistemas de control, ¿no? Hola, buenas tardes. Buenas tardes. A ver, yo vuelvo un poco sobre el tema de la corrupción que sacó antes Paloma y quería preguntar por el caso Montoro.
evidentemente ha causado una conmoción tremenda en el Ministerio de Hacienda y en la Agencia Tributaria. Y quería saber cuál es su opinión sobre la influencia, sobre la incidencia que puede tener en la credibilidad de la hacienda pública y sobre las perspectivas electorales del Partido Popular en las próximas elecciones. Vamos a ver, las perspectivas electorales del Partido Popular en las próximas elecciones yo creo que tienen que ser o son buenas. Yo creo que el Partido Popular va a ganar las próximas elecciones, pero no es suficiente con ganar las elecciones, porque ya ganó las últimas. Hace falta ganar las elecciones en condiciones para hacer un gobierno estable. Es decir, si el gobierno de España que venga se va a tener que enfrentar a todas estas cuestiones que se planteaban antes, o lo que estamos hablando ahora, a las cuestiones de la corrupción, a las cuestiones institucionales, a las cuestiones del Estado de Derecho, a las cuestiones de la justicia, a las cuestiones territoriales del separatismo, a las tensiones que puede haber desde el punto de vista internacional, tiene que ser un gobierno lo más fuerte posible. Y ahora que usted ha planteado la pregunta de esta manera, y yo quiero decir, solamente hay una posibilidad. Y esa posibilidad se llama el Partido Popular. El único partido que puede ganar las elecciones en España se llama Partido Popular. El único. No existe más. Pero puede existir quien haga al Partido Popular no formar gobierno. Y cuidado con ese tema. Yo lo he dicho antes muy claramente que la gran revolución es la revolución de la centralidad y llamar a una mayoría a la derecha y a la izquierda. Digo, desde los extremos, desde la demagogia, no se ganan las elecciones. Ni se contribuye a que en España haya una mayoría estable. Y me da igual que un día se intente expulsar o declarar la guerra al Islam, que otro día se quiera echar de España a todos los obispos que existen en la conferencia episcopal. Me da igual. El error es el mismo. Y desde ahí no sacamos nada. Por lo tanto, necesitamos que la alternativa única posible sea, en términos de gobierno y en términos de diputados, lo más fuerte posible. Y no es lo mismo tener 150 que 160 o 170, no es lo mismo. Y por lo tanto, como el Partido Popular va a ganar, yo estoy convencido, pero el Partido Popular tiene que saber, y nosotros tenemos que saber, que vamos a estar solos, solos. Y que en el gobierno solos, porque la izquierda estará desarbolada y destruida, la izquierda removerá la calle contra nosotros, los secesionistas se removerán contra nosotros y o tenemos un gobierno fuerte o corremos mucho más riesgo. Entonces, seamos muy sencillos, muy claros en ese terreno, ¿no? En la otra cuestión que usted me la planteaba, yo no las conozco con detalle y por lo tanto no me gusta opinar sobre lo que no conozco con detalle. Si hay algo que está en la justicia, si hay algo que se ha hecho mal, pues la ley es igual para todos. Me da absolutamente lo mismo. Si hay algo que no se ha hecho mal, pues también lo dirán los que lo tienen que decir. Y otra cosa distinta es que en España falta regular una cosa que se llaman los lobbies. Eso no está regulado en España. Entonces es un terreno abstracto, difuso. La gran diferencia, yo siempre digo con todos los matices, ¿no? Uno de los grandes historiadores ensayistas norteamericanos, Samuel Huntington, decía que lo más importante de la historia de los Estados Unidos son sus instituciones. Y uno tiene que mirar ahora cómo funcionan las instituciones norteamericanas. Y tiene que mirar qué está pasando hoy con la actuación de un presidente populista en las instituciones americanas. Pero dicho eso, los Estados Unidos resolvieron hace tiempo la regulación de los lobbies. Y los lobbies, lo que usted aquí puede llamar en el ejercicio de lobby corrupción, en otro país es legal.
Otra cosa distinta es cobrar una cantidad a cambio de un favor o lo que sea. Esa es otra cuestión distinta. Entonces yo digo, si se ha hecho algo mal, la ley es igual para todos. Pero en España hay una laguna legal, que es la regulación de los lobbies. Y luego, para eso están los jueces, para dar la razón a unos o quitársela a otros. Presidente, buenas tardes. Aquí. ¿Por dónde vamos? A su derecha. Por ahí. Antes usted ha comentado una anécdota sobre Antonio Maura y el rey Alfonso XIII. Yo quería preguntarle, en una situación complicada de gobierno, en la situación en la que estamos hoy, a mí me gustaría saber su visión sobre la corona. Muchas gracias. Yo soy partidario de la monarquía parlamentaria que nos une con la corona como expresión, como el rey ejerciente y con la Constitución como punto de referencia. Eso es lo que yo defiendo y lo que nos faltaría ahora es, o lo que pretenden algunos, es justamente acabar con la corona, acabar con la monarquía, acabar con la Constitución y acabar con el sistema institucional de España. Yo, mientras pueda hablar y mientras pueda actuar, yo me voy a oponer a eso porque me parece un disparate. Hoy en día la monarquía, a toda la situación en la que estamos. Pues estando ya ayuda mucho. Estando ya ayuda mucho. Y lo que hay que preguntarles exactamente a nosotros, cómo podemos ayudar también a la corona y cómo podemos ayudar a las instituciones del país para que el país salga adelante y evite esos peligros. Pero ya que insistes en ese tema, y la perseverancia es una virtud que los españoles deberíamos practicar más, y por lo tanto yo elogio tu perseverancia, la nación es el presupuesto de la convivencia. El intento de romper la corona, de romper la Constitución, de romper el sistema de la transición y de romper la continuidad histórica de España, no se hace sin poner en riesgo y grave la convivencia entre españoles. No existe precedente en la historia del mundo de alguien que haya pretendido trocear un país sin que eso afecte a la convivencia entre los ciudadanos de ese país. Y por tanto, la convivencia entre los españoles ya está hoy deteriorada. Porque cuando tú levantas un muro, o dices que quieres levantar un muro, estás debilitando la convivencia. Pero hoy el diálogo político en España, en otros sitios, es mucho más difícil de lo que era antes. Es mucho más difícil entenderse, es mucho más difícil intentar llegar a acuerdos, es mucho más difícil tener propósitos comunes, es mucho más difícil compartir objetivos, es mucho más difícil tener una proyección de futuro. Cuestionar eso, es cuestionar la convivencia entre los españoles. Y ese fue el gran éxito fundamental de la transición española. Y ese fue el sentido de la única amnistía legal que ha habido en España, que fue la que se hizo entonces. No la vergonzosa que se ha aprobado ahora. Y que el Tribunal Constitucional, más vergonzosamente todavía, ha legitimado. La convivencia entre los españoles está en juego. Y la corona es una de las mejores garantías para que los españoles sigamos conviviendo con tranquilidad y con paz. Buenas tardes. Bueno, en primer lugar quisiera agradecerle las palabras de introducción, que aunque han sido breves... Y yo ahora no sé por dónde ando. Sí. Por ahí, perdón. Sí, le decía que le agradecía las palabras de introducción y yo coincido totalmente con esas palabras y con el mensaje que nos ha transmitido. Estamos en una situación grave para la subsistencia de España tal como la conocemos, y eso exige que en las próximas elecciones sepamos cómo votar para conseguir esa gran mayoría. Porque es verdad que a muchos de nosotros nos gustaría que la mayoría pensara como nosotros, pero España no es así y desgraciadamente tenemos que contar con gente que no piensa como nosotros. Necesitamos esa mayoría y esa mayoría necesariamente se tendrá que configurar sobre la base del Partido Popular. Pero yo quisiera preguntarle una cosa. ¿Se contempla de futuro, dentro de los límites que la Constitución establece,
alguna reforma de la ley o del sistema electoral para evitar que fuerzas minoritarias vendiendo sus votos realmente gobiernen a toda una nación? No es porque, claro, Sánchez ha cometido, digamos, dos cosas muy graves. Una, el frentismo, la creación de muros, y dos, que ya no forma gobierno el que gana las elecciones, sino que vale el juntarse todos para que no gobierne el Partido Popular. Y eso se puede repetir en el futuro. ¿Existe alguna posibilidad dentro de la Constitución y del respeto a la democracia de retocar la ley electoral para evitar ese peso excesivo de las minorías? Si usted me permite, yo distingo dos cosas. Una es el sistema electoral en su definición y otra cosa es el régimen parlamentario, cómo se aplica. Es decir, en España, en las elecciones, luego quien elige al presidente del gobierno son los diputados. Por lo tanto, las alianzas parlamentarias son perfectamente constitucionales. Otra cosa distinta es que puede haber una ley electoral que favorezca a las minorías. Pero lo que en España más ha favorecido a las minorías no es la ley electoral. Son prácticas políticas negativas en el ejercicio de la ley electoral. Si usted mira la estabilidad política de España, salvo hay dos episodios, el de 2017 o el 23 de febrero, pero si mira y compara con otros países, ¿cuántos primeros ministros ha habido en Francia en los últimos años? ¿Cuántos en el Reino Unido? ¿Cuántos en Italia? ¿Cuáles han sido las crisis que ha habido en Alemania? Lo que tenemos que tener nosotros cuidado es no darles a las minorías secesionistas una capacidad de decisión que no tienen que tener. Pero eso no es solo una cuestión de la ley electoral, que puede serlo. Es una cuestión de práctica política, que debe serlo. Es decir, el gobierno de España no debe estar en manos de lo que nos quieren destruir. Entonces, eso va más allá de la ley electoral, es una cuestión de práctica política. Nunca ha pasado eso con esta ley electoral hasta ahora. Nunca. Entonces, si usted me dice, yo soy partidario ya en este momento, ¿sería partidario? ¿Lo vería? Sí. Pero lo que ocurre es que eso se hace con un razonable consenso o es muy complicado hacerlo, porque estás cambiando las reglas de manera unilateral y esas reglas son reglas muy complicadas de tocar, ¿no? Entonces, por eso yo digo la Constitución no es un problema. Es decir, los constitucionalistas españoles, nosotros, no tenemos que pensar que nos hemos equivocado haciendo un gran esfuerzo por integrar a España y por integrar la pluralidad de España. No, no nos hemos equivocado. Los que están equivocados son ellos. Nosotros no tenemos que dar ningún apoyo al secesionismo catalán, pero sí tenemos la obligación de apoyar a los constitucionalistas catalanes. Y sí tenemos la obligación de apoyar a los constitucionalistas en el País Vasco. Y porque lo hicimos en unos años durísimos en el País Vasco, con la ayuda de otras personas, se acabó con el terror. Si no, no se llega a acabar. Y el problema actual es que el constitucionalismo en el País Vasco, el constitucionalismo en Cataluña, está desarbolado. Está desarbolado porque el gobierno de España no le apoya. Y eso es una tragedia. Entonces yo te digo, entiendo perfectamente lo que me dices, pero sobre todo hay que aplicar a la práctica política. Y en esa práctica política está cómo ayudas tú a formar la mayoría estable de gobierno mejor posible. Y ahí es donde, porque hay algunos, cuidado, que hay gente, vamos a ver. Y yo tuve la oportunidad de unir a toda la derecha española, todo el centro derecha española. Y se unió. Y ganó. Luego eso se dividió. Hoy hay una parte que no está en el Partido Popular. Yo digo, esa parte tiene sus puntos de referencia. Una parte del electorado de Vox es antiguo electorado del Partido Popular. Otra parte del electorado de Vox
es extrema derecha pura y dura. Yo me refiero, cuando hablo de una mayoría nacional a derecha e izquierda, a ese votante de Vox que fue votante del Partido Popular. Porque ese tiene la obligación, ese votante, tiene la obligación y la responsabilidad de hacer posible un gobierno estable y una mayoría nacional en España. Y yo, si me lo permite, le pido que lo haga. Porque si no, el interés que tiene ese grupo para gobernar España es ninguno. Ninguno. Y España no necesita un patriotismo negativo. El patriotismo negativo es intentar hacer lo mismo que hace Sánchez, pero desde otra trinchera. No. España necesita un patriotismo constructivo, abierto, que apueste por esa España posible y esa España deseable. Y ese es el patriotismo constructivo que tiene un nombre hoy, que es el Partido Popular, y tiene un jefe y muy bueno que se llama Feijóo. Un jefe y muy bueno que se llama Feijóo. A ver, José María, A ver. tú has hablado mucho de Cataluña, pero has hablado ahora un poco del País Vasco. El País Vasco está muy callado. Están poniendo la mano, pero están muy callados. Entonces, ¿tú no crees que si Cataluña insiste más, el País Vasco no va a insistir en lo mismo? Absolutamente. Pero es que perdona, es tan claro que a lo mejor por ser tan claro lo he emitido. El País Vasco está negociando la seguridad social, el traspaso de la seguridad social. Pues muy bien, volvemos al mismo. Si la soberanía nacional se trocea, si la solidaridad se acaba, si la seguridad social se traspasa y a las comunidades autónomas se le da competencia en inmigración, pues dime qué queda del Estado. ¿Qué queda del Estado? Si estamos discutiendo en España ahora la continuidad o no de la nación española, cuando a mí me preguntan ¿qué te parece la política exterior de España? Y yo, oiga, pero ¿qué política exterior va a tener un país que está discutiendo si existe? En el caso del País Vasco, no solamente eso. El País Vasco tiene el problema, entre otros, que probablemente la fuerza mayoritaria sea Bildu. O sea, sean los herederos de ETA. Porque ETA fue derrotada operativamente. Pero algunos, se encargaron de resucitar a ETA políticamente. Y ahí lo tienes. Y el gobierno, hablando de gobiernos fuertes y gobiernos estables, el gobierno que venga en España después de las próximas elecciones, con el Partido Popular y con Feijóo, eso también lo va a tener que lidiar. Fíjate si necesitamos un gobierno fuerte al que no le tiemblen las piernas y un líder que sepa lo que tiene y que no le tiemblen las piernas ni el pulso. Presidente, muchísimas gracias por haber venido. No hay de qué, un placer. Y enhorabuena por haber podido llegar. Lo digo porque aquí en esta zona venir en tren es toda una aventura. Venir por autopista desde Sevilla es otra aventura, una autopista de tiempos de Franco, un tren, pues no sé si fue Alfonso XIII. Aquí no se ha vuelto a invertir en nada en los últimos años. ¿Qué opina de eso, señor Aznar? Pues, que se quede todo en Madrid. Yo te voy a decir una cosa. Nada. No, eso no es así. Pero te voy a decir una cosa. Yo he venido por la ruta del Toro y he venido muy bien. Por una razón, porque es que la ruta del Toro, la autovía la hicimos nosotros, ¿sabes? Y entonces es una buena... Luego se cambió a la Junta de Andalucía por un trozo de la Ruta de la Plata. Pero esa era la cosa de los ministerios, yo no... No, digo en broma. En eso España ha dejado de funcionar, ¿no? Y es una pena, ¿no? Es decir, ahora se habla mucho de economía y aquí hay economistas tan importantes y tan queridos que me da un poco de apuro hablar de esas cosas, ¿no? Pero el país ha dejado de funcionar en eso por distintas razones, ¿no? España crece por dos razones fundamentales. Una, porque recibimos 100 millones de turistas, y otra, porque nuestra población aumenta todos los años por la inmigración.
Pero luego los elementos esenciales del país es lo que yo voy a hablar, es lo que yo quiero hablar. Es decir, nosotros no necesitamos una política, la continuidad de una política de muro, una política a aguantazos. No. Permíteme poner unos ejemplos. Si queremos hacer la política en España algo viable y posible, y de España un país viable, posible y deseable, tenemos que ser capaces de hablar de la situación demográfica de España. Tenemos que ser capaces de hablar de la seguridad de España. Tenemos que ser capaces de hablar de las aplicaciones y del desarrollo y la influencia de la revolución tecnológica y de la inteligencia artificial en España. Tenemos que hablar sobre la energía en nuestro país. Tenemos que hablar sobre nuestra proyección exterior. Sobre la educación hay tantas y tantas cosas que el país necesita hacer. Y una cosa que necesita, que es bastante elemental, es tener unos presupuestos. Y en los presupuestos, quien hemos gobernado, sabemos que en los presupuestos caben muchas cosas, pero no caben todo. Y entre que no tienes presupuestos y lo que está pasando en España, aquí nos hemos olvidado de hacer una cosa, que se llama mantenimiento. Tú puedes tener 12.000 kilómetros de líneas de alta velocidad. Tienes un pequeño problema, que los tienes que mantener. Y los trenes. Y eso cuesta dinero. Las autovías las tienes que mantener. Y eso cuesta dinero. De nada vale decir, oiga, tenemos una red internacional impresionante de autovías, de trenes de alta velocidad, de puertos, de aeropuertos. Bueno, ¿y si no funciona? Ese es el pequeño problema. Y eso es mantenimiento. Y yo te quiero decir porque lo sé. Hacer 1 kilómetro de autovía en España, que es el segundo país más montañoso de Europa, cuesta mucho dinero. Pero mantenerlo cuesta mucho dinero. Hacer que un tren vaya a 300 kilómetros por hora cuesta que la vía esté en perfectas condiciones. Porque si no, el tren a lo mejor va a 160 o a 160 o a lo mejor se para. Entonces, esas cosas son cosas que cuando se puede hablar con normalidad en España de los asuntos que debíamos hablar y no de las cosas de las cuales pues no hablamos, pues nos tenemos que poner en serio a ello, ¿no? Pero por favor, no achaquemos a otros ese problema, porque no es así. Madrid ha descubierto un modelo económico y un modelo social y un modelo que atrae a la gente. Andalucía está transformando también y está atrayendo a la gente. Entonces yo te digo, ¿por qué? Yo hablo de Cataluña, hablo de otro, pero tú me dices hablas de Cataluña. Bien, ¿por qué en Cataluña hay 24 impuestos autonómicos y en Madrid no hay ninguno? Distintas razones. Pero Madrid no se dedica a abrir embajadas en el exterior. No se dedica a ir a China y a decir, voy a abrir una embajada en China y además voy a promocionar el catalán en China, cosa que es impresionante. Y así multiplícalo por donde quieras. Entonces yo digo, esta comunidad es un ejemplo de cambio y de cambio para bien. Pues continuar por ese cambio para bien. Pero no pensemos que es que unos se quedan con otro. No. Lo que está fallando es el conjunto y lo que está fallando es que España está dejando de funcionar y está dejando de funcionar por una falta de previsión que te explico lo más sencillamente posible. Nos queda tiempo para una última pregunta. 2 preguntas, no más. Hola, buenas tardes. En los últimos años ha habido un cambio. Yo me lo estoy pasando bien, ¿eh? Bueno, claro, que no Buenas. En los últimos años ha habido un cambio de postura de España con respecto a Marruecos en cuestiones como lo del Sáhara, que son bastante difíciles de entender. Ahí puede que sea por un pacto oscuro que haya entre Pedro Sánchez y Marruecos, o tendrá Marruecos algo con lo que extorsionar a Pedro Sánchez para conseguir esas concesiones. ¿Tú has visto el documental sobre Perejil? Aún no. Pues míralo. Y ahí está.
La respuesta la tienes ahí. Ahora, no me preguntes algo que yo no sé. Esa pregunta que me has hecho yo no la sé. No te la puedo contestar porque no la sé. Lo que sí sé son las atenciones que tiene que tener España. Y permíteme que te ponga un ejemplo. No me quiero extender mucho, pero permítame que te ponga un ejemplo que puede ser de utilidad. Desde que el mundo es mundo, hay 5 cuestiones esenciales para evaluar el poder de una nación o el poder de una comunidad, de un imperio o lo que sea. Y esas 5 cuestiones son: 1, la demografía; 2, el poder militar; 3, el poder económico; 4, el poder tecnológico; y 5, el poder cultural. Las 5. ¿Ok? Bien. Cuando tú quieras analizar la situación de España, empieza por el primero. ¿Cómo estamos demográficamente? ¿Cómo estamos militarmente? ¿Cómo estamos económicamente? ¿Cómo estamos tecnológicamente? ¿Cómo estamos culturalmente? Cuando quieras analizar la situación de Europa, empieza por ahí y analízala igual. Los europeos ahora hemos llegado a un acuerdo, No, nos han puesto un acuerdo encima de la mesa. El presidente de los Estados Unidos, Trump, a mí aquí dice, Europa, muy bien. Tarifas el 15%, muy bien. Y además me tenéis que dar 600.000 millones de dólares. Y además me tenéis que invertir 500.000 millones más. Muy bien. Y si no lo hacéis, me voy de la OTAN. ¿Y tú qué le dices? Porque esto es la política. ¿Tú qué le dices? Pues claro, es muy difícil decir. Porque ¿qué ocurre si se va? Te quiero decir, los europeos hemos llegado a una situación, estamos en una situación en la que no podemos garantizar nuestra propia seguridad porque dependemos de otro. Entonces, si dependemos de otro, como no hemos dependido nunca, no nos quejemos de que el otro imponga sus condiciones. Entonces, cuando vienes a España, estás jugando con fuego. Porque España tiene riesgos que no solamente son de Ucrania, vienen de otros sitios. Y entonces tú tienes que tener, aquí estamos todavía discutiendo si nosotros vamos a invertir más en defensa o no. Para invertir más en seguridad y en defensa, que es indispensable y que hay que hacerlo, tienes que coger los presupuestos y decir, oiga, ¿de dónde voy a ahorrar o de dónde voy a sacar? Pero tú, tu seguridad, te la da en tu entorno o en tu entorno de riesgo, como es el que tú te has referido, el de los vecinos del sur, entre otras cosas que militarmente sea superior. Entonces yo te digo, procura ser militarmente superior. Procura ser económicamente superior. Procura ser tecnológicamente superior. Y tus riesgos disminuirán. Y mientras tanto que procures todo eso, que te digo una recomendación muy seria, mírate el documental en Movistar de Perejil, que te va a ayudar mucho. Presidente, en primer lugar, darle las gracias por la conferencia. Yo coincido plenamente con todas sus exposiciones. Y para ir al grano y no entretenerme, en esa llamada a la unidad nacional, que yo creo firmemente, y yo ya me lanzaría a hacer proselitismo, que me encantaría que me orientase cómo hacerlo, me preocupa la comunicación del Partido Popular. No digo que no sea buena, no digo que no lo haga bien, pero por un lado y por otro, a veces yo creo que en esta conjura de los necios que tenemos, la sociedad también se encontramos muchos necios y son fáciles de moldear. Y entonces se consiguen con unas proclamas por un lado y con un toro y una caza y un no sé qué por otro y tal, y al final nos quitan el pescado.
Entonces, creo que con esa llamada que hace tan fundamental, tan preocupante de jugarnos tanto, ¿qué se puede hacer por parte del Partido Popular? Y si a mí me da una orientación, me lanzo. Muchas gracias. Pregunta me deja un poco preocupado porque tengo la impresión de que lo que he dicho esta tarde no sirve de orientación. Y entonces yo he dicho, ¿qué te puede servir de orientación lo que he dicho esta tarde? Porque lo que he dicho esta tarde también es lo que el Partido Popular hace. Y quiero decir que yo me siento representado y muy bien representado por el Partido Popular actual, ¿no? Lo que deseo es ayudarle en lo que pueda para que tenga una gran mayoría. Y te voy a decir otra cosa, ya que nadie nos oye y estamos en un terreno más privado. Durante muchos años, a las invitaciones que yo recibía para hablar en España, yo he dicho que no. Ahora yo recibo muchas invitaciones y es muy raro que diga que no. Y estar aquí en Vistahermosa es un placer, pero también es una obligación. Y yo siento que hablar a mí, desde mi responsabilidad que he tenido, es mi obligación. Porque al final la vida política no solamente consiste en levantar muchos proyectos que algunos van, otros vienen, otros... La vida política consiste en tener una idea y una proyección de futuro para tu país, en este caso para España, basada en la libertad y en la convivencia, pero también consiste en evitar que lo peor se convierta en realidad. La responsabilidad fundamental de un dirigente político y de unos ciudadanos responsables es evitar que lo peor se convierta en realidad. Y luego, además de eso, tener un gran proyecto para recuperar el país. Entonces, no estés preocupado por esas cosas, ¿no? Y si te sirve de orientación, yo he dedicado mi vida a eso, política, a España y a la libertad. Y como decía un gran líder, hoy puesto en cuestión por la extrema derecha, nada menos, la extrema derecha norteamericana y europea acusa a Winston Churchill de ser el responsable de la Segunda Guerra Mundial, nada menos. La extrema derecha. Pero yo me atengo a unas palabras de Churchill que hizo nada menos en el funeral del que fue su primer ministro, pero enemigo también, y que fue nefasto porque firmó el compromiso de Múnich con Hitler. Y Churchill dijo ahí, la única guía para un ser humano en la vida tiene que ser su conciencia. Y el único escudo que te puede conducir por la vida tiene que ser la rectitud y la sinceridad. Creamos en las cosas que estamos hablando hoy, creamos en las cosas de nuestro país porque somos capaces de sacarlo adelante. La última, si quieres. Buenas tardes, señor Aznar. Usted nos ha apelado a una fortaleza del Partido Popular como partido fuerte. Y mi pregunta es muy concreta. ¿Usted no cree que el liderazgo del Partido Popular se fortalecería y aglutinaría un voto que está un poco entre el centro y la derecha si el liderazgo fuera de otra persona que todos conocemos? Nada, muchas gracias. No, eso, el Partido Popular tiene la suerte, la fortuna de tener muy buenos líderes. El de aquí de Andalucía lo es. La presidenta de Madrid lo es. El de Aragón lo es. El de Galicia lo es. Hay mucha gente muy buena. Pero yo digo y defiendo, Alberto Núñez Feijóo tiene todas las condiciones para ser un excelente presidente del gobierno. Todas. Es plenamente consciente de la situación. Mi obligación es respaldarle totalmente
Y mi vocación es ayudarle a que gane las elecciones por el bien de España. Pero tiene todas las condiciones para ser un gran presidente. Más aún te digo, son las condiciones que España necesita. Y por eso pido su apoyo para él. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias primero por aceptar nuestra invitación y en segundo lugar por compartir todos los puntos de vista. Y no cabe una conferencia con más éxito. Está completamente lleno, con personas de pie y con muchísima participación. Así que muchas gracias y enhorabuena. Muchas gracias a vosotros y muchísimas gracias por la invitación. Y dejadme que termine con una cosa final. Hay un gran poeta español, Manuel Machado, que dedicó unos versos a otro gran poeta español, que cuando volvía de un sitio complicado, que se llamaba Dionisio Ridruejo, y que más durante muchos años fue vecino mío, vivía en la misma casa. Y como tuve una vuelta a España, de un viaje que volví a España, de una aventura importante, Manuel Machado le dijo unos versos que decían, y terminaban: no sabe del amor quien no delira, ni sabe del vivir quien no pelea. Pues lo que toca ahora es el que pueda delirar un poco, que delire, pero sobre todo el que pueda pelear un poco, que pelee.